Los bendigo este día de hoy. Gracias por todos los que han venido a escuchar la palabra del Señor. Amén. Y le doy la bienvenida a todos. Si hay alguna persona nueva, que sea muy bienvenida en este lugar. Vamos a continuar con la palabra que estábamos enseñando la semana pasada, la segunda parte del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a orar primero, a presentarnos delante de la presencia del Señor. Amado Señor, en esta hora, Padre, estamos delante de su presencia. Usted conoce nuestra necesidad, cómo hemos llegado, nuestra necesidad espiritual, emocional, físicamente también. Usted sabe, Señor, por los caminos que vamos caminando. Oh Dios, en esta hora le pedimos perdón por todos nuestros pecados que hayamos cometido. Padre, límpienos con esa preciosa sangre, limpie nuestros corazones, vacíelos, Señor, de todo lo malo, de todo lo que nos aleja, que nos aparta de usted, Padre. En el nombre de Jesucristo, yo le entrego esta clase, que sea su misma presencia la que exhorte, la que dé la comunicación de esta enseñanza, Padre. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Vamos a comenzar desde la promesa del bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a hacer un recuento de lo que la semana pasada, el domingo pasado, hablamos. Hablamos de esta presencia maravillosa, de esta gran promesa que dice en Joel 2:28. Dice, en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu. En los postreros tiempos. ¿Cuáles son estos postreros tiempos? Hoy. Ahora, esa promesa fue dada hace 700 años antes de Cristo. Joel, Dios lo usó para proclamar esta gran bendición, esta promesa que es para cada uno de nosotros. No es para alguno, es para todos los que creen en su nombre y a todos los que lo piden. A todos es una bendición y es una provisión que Dios nos da a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Simplemente para que seamos llenos del poder de su Espíritu. Amén. Entonces vamos a presentar la promesa del bautismo en el Espíritu Santo. Aunque Jesús era plenamente Dios, mientras vivió en la tierra, decidió limitarse a vivir como ser humano. Esto está en Filipenses 2:6-8. ¿Lo tiene alguien? Y si no lo tiene, por favor que lo lea. ¿Nadie lo tiene? ¿O alguien lo encontró? Filipenses 2:6-8. Amén, amén, hermana. ¿Ah? Sí. Ah, ya. Filipenses 2, del 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se dan cuenta? Él se hizo hombre, se despojó de su deidad, de su gobierno, de su soberanía, de la presencia donde él habitaba con su Padre, allá en el reino de los cielos, se despojó completamente para hacerse un ser humano.
Por eso Él nos conoce. Él sabe cuando usted está afligida, cuando usted está angustiada. Él conoce todo eso. ¿Por qué? Porque lo vivió como un ser humano cuando estuvo aquí en la tierra. Él no usó su deidad, sino que se hizo una persona humana, un ser humano, para poder comprendernos, para poder entender lo que nosotros vivíamos como seres humanos en la tierra. Amén. Bien, dice entonces, en lugar de usar él su propia estatus como Dios, confió en el poder del Espíritu Santo para dar el ejemplo a sus seguidores. Eso incluía ser lleno del Espíritu Santo antes de comenzar su ministerio. Lucas 3, 21, 22. Aquí está, gracias. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién estaba operando allí cuando él se bautizó? La Trinidad. La Trinidad. Allí está operando el Padre, el Hijo, sobre el Hijo que se estaba bautizando y el Espíritu Santo. ¿Cómo descendió sobre él? El símbolo de la paloma. ¿Y qué significa la paloma? La paloma es un animalito muy sensible, es muy noble, dicen, y se puede asustar de cualquier cosa. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo también es sensible, y cuando nosotros pecamos, cometemos un error, Él se aparta, se contriñe, se duele, porque Él es una persona. Y así simbolizaba. ¿Y quién le estaba hablando? Este es mi Hijo amado, el Padre. Dios el Padre. Él estaba hablando y tenía complacencia en su Hijo. Amén. Entonces, antes de que Jesús regresara al cielo, dio a sus discípulos la importante tarea de ir y hacer más discípulos. Mateo 28, 19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. ¿Se da cuenta? Le dio una misión. ¿Cuál era esa? Ir y hacer más discípulos. Ellos eran 12 en ese momento, pero ellos tenían una misión de ir y avanzar con la predicación, con la expansión del reino en otros lugares, y tenían que hacer más discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero Jesús sabía que sus seguidores no podían continuar con esa labor si el Espíritu Santo si Él no enviaba el Espíritu Santo a sus propias vidas. ¿Por qué? Porque nosotros humanamente, como persona, como seres humanos, con nuestra propia fuerza humana, no podemos hacer esta misión. No la podríamos realizar de ninguna forma, porque esto no es humano. La presencia del Espíritu Santo es algo sobrenatural sobre nuestras vidas. Es un poder sobrenatural. Es un don sobrenatural para ir y hacer cumplir la misión del Espíritu Santo. Hechos 1, 3, 5. Dice: y a quien también, después de haber padecido, se presentó vivo
con muchas pruebas indudables, apareciendo durante 40 días y hablándole acerca del reino. Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual Dios le dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén, amén. ¿Qué les dijo él? Que se quedaran allí en Jerusalén, en el lugar donde estaban, esperando la promesa. Ellos no podían ir y seguir predicando, hacer la obra que Dios quería que hicieran, ¿ya? No podían. ¿Por qué? Porque todavía no estaba el Espíritu Santo derramado en ellos. Tenían que esperar la promesa. Muchas veces nosotros esperamos alguna situación, muchas veces nosotros esperamos una promesa, una petición que está en el corazón y a veces no llega y de repente nos aburrimos, nos cansamos, desmayamos, bajamos los brazos y no continuamos en esa tarea. ¿Por qué? Porque no tenemos paciencia. Pero Jesús le dijo: esperen hasta que venga la promesa y fueran investidos de poder. Joel 2, 28, 29. ¿Alguien lo tiene? Si no lo tiene, alguien que lo lea, por favor. Amén. 28, 29. ¿Sí? Amén. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu Santo en aquellos días. Amén. ¿Se dan cuenta? Esta promesa ya estaba desde hacían como 700 años antes, ya estaba declarada, profetizada, pero faltaba el cumplimiento de ella, ¿ya? Porque era para ahora, para estos tiempos, para nosotros, es esta promesa. Ahora a nosotros nos compete que nosotros la pidamos. El que no está bautizado en el Espíritu Santo, pídela, anhélala, proclámela en su vida, búsquela. Ahora vamos a hablar de la provisión del bautismo en el Espíritu Santo. Hechos 2, 1, 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Amén. ¿Se dan cuenta? Estaban todos juntos allí en armonía, en oración, en clamor a Dios, esperando. ¿Y por qué? Porque ellos estaban muy asustados, estaban atemorizados, porque estaban sufriendo una persecución. Habían perdido a su maestro, al amado de su vida lo habían perdido. Entonces necesitaban que el Espíritu Santo los llenara. Y cuando en ese momento vino, se le asentaron como lenguas repartidas sobre cada cabeza. Ese día fue algo especial para ellos. Comenzaron a hablar otras lenguas que ellos no conocían, ni la habían estudiado, no la habían aprendido, nada. En ese momento, muchas personas, porque estaban reunidos en Jerusalén, era el día de Pentecostés, que era el día de las cosechas. Entonces venían de todos los lugares cercanos, de todas partes. Entonces habían diferentes tipos de lenguaje en ese momento. Habían hasta africanos, de todo, de Grecia, de todas partes habían en ese lugar. Romanos, acuérdense que estaban en el tiempo de los romanos. Y sin embargo,
allí cuando vino el Espíritu Santo de Dios sobre sus vidas, fueron investidos de todo poder. Vieron, podría decir, vieron la gloria de Dios sobre sus vidas. Y ese poder les dio valentía, les dio audacia para predicar la palabra del Señor. Se levantó en ese momento Pedro, y hizo el primer discurso. ¿Cuántas personas se convirtieron? Ellos eran 120, más de 5.000 personas, con un solo mensaje de Pedro que el Espíritu Santo le dio y llegó directo a cada corazón, y ellos podían entender la lengua que estaban hablando, las maravillas de Dios, las maravillas que ellos hablaban en otras lenguas. Entonces fue el primer mensaje glorioso. Salió Pedro de su temor, de su miedo, de todo, y habló al pueblo, a la gente. ¿Por qué? Porque muchos se burlaban de ellos y decían: estos están llenos de mosto. Y no estaban llenos de embriagados. Estaban embriagados, pero de la presencia del Espíritu Santo. Oh, cuán glorioso es eso, estar embriagado en la presencia del Espíritu Santo, ser lleno, ser poderoso. Ellos se empoderaron de este poder. Y eso es para nosotros, empoderarnos de este poder para vivir los tiempos que hoy estamos viviendo. Y así ellos tuvieron el valor y la fuerza para salir en medio de esa persecución que ellos estaban viviendo. ¿Saben qué? A veces nosotros también sufrimos persecuciones. Y a veces no estoy diciendo persecución del pueblo, de la guerra, qué sé yo, pero a veces sentimos la persecución de nuestros propios, en nuestro propio hogar, en los amigos cuando nos convertimos, en la misma familia, en la iglesia también, ¿por qué no decirlo? ¿Ya? ¿Por qué? Porque viene la envidia, porque se producen los celos, porque se producen divisiones y contienda, y creen que uno es mejor que el otro, y sin embargo no saben discernir que es la presencia del Espíritu Santo en esa persona que la está utilizando en beneficio de toda la obra. Porque para eso es el poder del Espíritu Santo de Dios, en beneficio de la obra de Dios. No es en beneficio de otras personas o para nosotros gloriarnos, recibir la gloria. Porque la gloria, la único que le pertenece es a Cristo, al Señor. A Él nomás le pertenece la gloria. Amén. Esta es la provisión. Hablar en lengua es la primera señal física de que han recibido ese don de Dios. Pero no es nuestro objetivo tampoco solamente perseguir las lenguas y quedarnos ahí. Es una evidencia física que nosotros como creyentes, como cristianos, nosotros la conocemos así. Cuando vino a la casa de Cornelio, Cornelio no era un judío, Cornelio era un pagano, no era de los judíos, y sin embargo él hacía oraciones, hacía ruegos, y esas oraciones, esos ruegos, esas ofrendas que hacía, llegaron a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque él oraba aunque no era judío, y allí fue el Espíritu Santo hablándole a Pedro que fuera a hablar con ellos. Él obedeció, fue, y cuando estaba entregando el mensaje que ellos tenían que escuchar, descendió el Espíritu Santo. ¿Y cómo se descendió? En la señal, la evidencia física inicial, el hablar en lengua. Entonces, para nosotros es igual. Ese día para ellos fue especial, a lo mejor con un temblor de un viento recio, una tormenta de viento, con el repartir de las lenguas como sobre su cabeza. Pero nunca más esas evidencias fueron vistas, solo el hablar en lengua hasta el día de hoy.
permanece esa evidencia inicial sobre todos nosotros. ¿Cómo usted se va a dar cuenta de una persona está siendo bautizada? Cuando pronuncia lenguas que ella no estudió. Solo el poder del Espíritu Santo se lo da. Entonces, para nosotros es eso. Lo más especial en este momento es el hablar en otras lenguas que no hemos estudiado, que no nos hemos preparado. Ahora, el Espíritu Santo intercede por nosotros en una situación, en una aflicción, en un dolor, en una enfermedad. ¿Cómo intercede? Intercede con gemidos indecibles. Nosotros a lo mejor no lo entendemos en ese momento, pero en una enfermedad, en un dolor, Él comienza a fluir y está intercediendo allí ante el Padre por nosotros, con esos gemidos. No importa que en ese momento no lo podamos entender, pero sí dejémoslo fluir, dejémoslo que Él opere en nuestros corazones, que Él haga su operación maravillosa, extraña que Él sabe hacer. Solamente Él sabe clamar y orar en la correcta dirección que nosotros a veces no sabemos cómo orar o cómo dirigirnos. Él es el que nos da la dirección correcta. Él es el que nos guía. Él habla a nuestros corazones. Él escucha, nos ve. Uno a veces cree que no lo está viendo, pero sí nos está mirando. Él está aquí, en este momento. Entonces, esta provisión es la más maravillosa. Ahora vamos a hablar del propósito de ser bautizados en el Espíritu Santo. En Hechos 1:8. El 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Se da cuenta? Ese es el propósito principal, que seremos testigos, pero seremos testigos llenos del Espíritu Santo. Entonces, la gente va a convertirse. Cuando vean nuestro testimonio, vean la llenura que hay en nosotros, que hay un poder, que llega esa palabra al corazón directo. Llega para hacer la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en usted, en mí. Y nos habla al mismo corazón, ¿ya? Él es el que convence de pecado. Él es el que convence de justicia, de juicio. Él es el que nos redarguye cuando uno hace mal inmediatamente. Mire, hermano, yo no quiero extenderme, pero yo quiero contarle una experiencia mía cuando el Espíritu Santo llegó a mi vida. No fue en la iglesia, yo lo buscaba por tiempo, como les conté la semana pasada, hacía 1 año y medio que yo oraba, buscaba, hasta ayunaba. Y de repente en un desayuno en mi casa, rodeada con mis hijos, estaba mi yerno en ese momento viviendo con nosotros, con mi hija mayor, y él se para y me dice, mami, me dice, levante los brazos y adore al Señor porque Jesús la va a bautizar en Espíritu Santo. Y yo le digo, no, le digo, si yo soy bautizada ya, si yo hablo en lengua pero en sueño, porque yo había soñado que hablaba así como las tiras cómicas, bla, 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 así. Pero en vivo y en directo no pasaba nada conmigo, po. Entonces yo le dije, no, si yo ya soy bautizada, po. Durana también, po. Entonces de repente me dijo, no, levante los brazos. Entonces levanté los brazos y comencé a orar. Alábelo, alábelo. Comencé a alabarlo, a adorarlo, a recitar todos los mensajes que yo me había aprendido, las palabras, los textos bíblicos. Cuando de repente me vi repitiendo 2 lenguas de mi hija que estaba al lado.
Y yo dije, no, estoy repitiendo. Entonces en eso él viene y me dice, no, no le haga caso a Satanás, me dijo, porque no está copiando, es Jesús quien la está bautizando. Y yo dije, va, ¿y cómo sabe él? Porque yo estaba orando con la cabeza agacha. Pero seguí adorando hasta que de repente volví a repetir 2 lenguas de mi hija, pero en ese momento me puse a hablar otras lenguas y comenzaron a fluir. Estuve 3 días y 3 noches hablando en el Espíritu Santo. Pura lengua, cantaba en lengua, leía la Biblia en lengua y era maravilloso. Amasaba porque tenía que hacer el pan, todas esas cosas, cocinar y todo eso. No podía ir a la iglesia. Bueno, cuando llegó mi esposo dijo, te volviste loca, está igual que este otro loco y aquí y allá, no, éramos los 2 locos. Pero yo era la mujer más feliz que pisaba la tierra. A los 3 días volví a la iglesia y ya ahí, cuando ya pude hablar castellano, como se dice, y les conté en testimonio a la iglesia que el Señor me había bautizado y me había dado ese don de las lenguas. Bueno, después de eso pasé muchas cosas, hermano, porque Dios me entregó dones, me entregó profecía, me entregó interpretación de lengua, y ya allí es cuando el enemigo se levantó y me metían debajo de los bancos, me ponían las manos aquí, porque estaba en una iglesia, Asamblea de Dios, Misión Sueca, y me metían debajo de las butacas, porque eran butacas de cine, y yo profetizando debajo de las bancas. Pero seguí adelante. Quiero decirle una cosa, si no fuera por la presencia del Espíritu Santo en mi corazón, en mi vida, y me inspiró a seguir adelante, yo no estaría en el Evangelio. Yo me habría ido para afuera en esos momentos. Además, caminaba con todos mis hijos y de repente también me acompañaba en ese momento mi esposo. Y él vio cosas, escuchó cosas, con mayor razón salió para afuera. Estaba recién llegando, pero salió para afuera. Bueno, pero quiero decirle que solo por la misericordia de Dios, por la presencia de Dios que había llegado a mi vida, sigo en los caminos del Señor. Solamente por Él. Para eso nos da el Señor el Espíritu Santo. Para ser valientes, para pasar las pruebas, las luchas. Porque el Evangelio no es fácil vivirlo. No es fácil caminar en Él. Porque hay espinas. Y espinas muy grandes que van a dolerle, van a atravesar su corazón. Y vamos a sufrir. Pero Él nos levanta. De ahí nos saca y nos pone de pie de nuevo y nos dice, avanza, porque yo estoy contigo. Amén. Bien, es el propósito de ser bautizado en el Espíritu Santo. Dice, quizás algunas algunos le hayan negado la personalidad al Espíritu Santo, porque las descripciones que de él se hacen no se le atribuyen cuerpo o forma, pero la personalidad y la corporeidad deben dirigirse entre sí. Personalidad es aquello que posee inteligencia, sentimiento y voluntad y no requiere necesariamente un cuerpo. Además, la falta de forma definida no constituye un argumento contra la realidad. El viento es real y sin embargo no tiene forma. Juan 3:8. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabe de dónde viene y a dónde va. Así pasa con todo el que ha nacido del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Así es. Nosotros no sabemos en qué momento Dios nos va a usar. No sabemos, pero nos tiene preparado. Por eso es la influencia del poder del Espíritu Santo, la fortaleza que nos da. Y Él, como dice, no tiene forma. Porque nosotros
No le podemos a Él hacerle una imagen. Por ejemplo, como dije la semana pasada, yo puedo hacerme una imagen de Dios como padre, porque yo tuve un padre, ¿ya? Entonces, inmediatamente yo me ilustro, mi mente se ilustra de la paternidad de Dios. Él es mi padre. Como hijo, me hago la imagen del hijo. ¿Por qué? Porque hemos sido hijos, somos hijos, y ahora somos hijos de Dios, ¿ya? Entonces me hago esas imágenes, pero ¿y del Espíritu Santo? De la tercera persona de la Trinidad, ¿qué imagen me puedo hacer? Entonces allí me doy cuenta que no le conozco y que me falta conocerle, que necesito urgentemente conocer al Espíritu Santo de Dios. Quiero más de Él. Él tiene promesa y dice que tiene mucho más para darme. Yo quiero todo eso porque quiero servirlo, quiero tener santidad, quiero tener presencia de Dios. Que yo y ustedes, hombres y mujeres, seamos, donde quiera que vayamos, mujeres y hombres con presencia de Dios. Que no tengamos que decir que porque nos ven con la Biblia, esos son cristianos. No. Tan solo nuestros hechos tienen que hablar por sí solos. Nuestra actitud frente a las demás personas, esas son las que van a dar testimonio de quiénes somos, cómo actuamos, cómo está nuestra actitud frente a las cosas, a las personas que a veces son muy difíciles. Si tocamos una puerta y nos tiran un tratado en la cara, que le estamos entregando con todo cariño, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo es su reacción? ¿Usted grita? ¿O usted lo insulta? ¿O simplemente se da la vuelta? Y usted lo bendice y va a tocar otra puerta. Otra se le abrirá, ¿verdad? Pero allí también está formando nuestro carácter el Espíritu Santo. Porque nuestro carácter es difícil de poder controlarlo a veces. Cuando somos impulsivos, Pedro era una persona impulsiva, defendía sus valores, defendía también a su maestro, ¿verdad? Y cometió errores. Pero de esos errores él aprendió. ¿Cómo aprendemos nosotros a veces? A costalazo. En base de los errores nosotros aprendemos, ¿ya? Y ya ahora decimos, no voy a hacer esto porque ya sé lo que viví, no quiero volver a pasar esa situación. Entonces, ya leímos Juan 3:8, ¿verdad? Sí, el viento. Sí, ya. Ahora vamos a hablar. Eso no está en el gráfico, hermano. Dice, ¿quién es el Espíritu Santo? Podemos encontrar la respuesta estudiando los nombres que él lleva y los símbolos que ilustran su labor. Los nombres del Espíritu Santo son Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Espíritu de adopción. Bien, no voy a entrar en muchos detalles porque el tiempo es corto, pero dice que no hay una distinción esencial entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el mismo con diferentes nombres porque tiene diferentes ministerios, ¿ya? Y dice Romanos 8:9. Romanos 8:9. Amén. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. ¿Se dan cuenta? Ahí hay otra modalidad, otra forma que Dios está operando.
dice que el Espíritu Santo tiene diversos nombres que describen diversos ministerios. ¿Por qué se llama Espíritu Santo o Espíritu de Cristo? Porque se le mandó, se le envió en el nombre de Cristo. Esto está en Juan 14, 26. Juan 14, 26 Sí. dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Amén. ¿Se da cuenta? Es el mismo Espíritu de Cristo morando a través del Espíritu Santo y el que vive en nosotros. Como dice, el Espíritu Santo está en ti, está en usted, está en mí. ¿Ya? Entonces, Él tiene varios nombres según los ministerios lo que Él va operando. Después dice, el Espíritu Santo es el principio de la vida espiritual por el cual los hombres nacen en el reino de Dios. El Espíritu Santo, porque cuando usted acepta a Jesucristo como su Salvador personal, en ese mismo instante comienza una obra el Espíritu Santo en usted. Comienza a trabajar. Ese es el comienzo y lo sella con las arras del Espíritu Santo. ¿Ya? Dice que el Espíritu Santo es dado una sola vez. Una sola vez el Espíritu Santo. Tenemos que definir y separar cuál es el Espíritu Santo y quién es y cómo es la llenura. El Espíritu Santo viene una sola vez sobre su vida, pero la llenura del Espíritu Santo tiene que ser continuamente. Todos los días usted tiene que usar ese don de lengua en su relación íntima y personal con Dios. Usted tiene que obrar en ella, trabajar. ¿Y quién es más bendecido? ¿Y quién es más se beneficia? Somos nosotros. Somos nosotros. Tenemos ese don de lengua en el cual podemos, en nuestra oración particular, orar, dejarlo fluir, porque Él va a orar correctamente delante de Dios, porque Él va a hacer uso de esa petición y la va a llegar directamente al Padre y la va a exponer como Él lo sabe hacer, porque como dije en delante, a veces nosotros no sabemos cómo orar, cómo decirle lo que estamos viviendo en ese momento o la petición que necesitamos tanto a veces. Cuando oramos por nuestros hijos, aquellos que todavía no se convierten, hemos orado, Señor, revélate a mi hijo, revélate a mi hija, qué sé yo, una cosa así. Revélate, Señor, revélate. Pero si yo oro esa misma petición en lengua, el Espíritu Santo sabe cómo llegar. Él tiene las palabras exactas y correctas para llegar al Padre y hacer una intercesión. Nosotros en ese momento somos los intercesores perfectos, porque el Espíritu Santo tomó esa petición y la llevó en lengua directamente al Padre. Y podemos confiar en Él y descansar en Él. Y podemos decirle todas las cosas que queramos en lengua y Él no se va a escandalizar de lo que le digamos. Ahora, el Espíritu Santo es una presencia para el día de hoy en nuestras vidas. Somos necesitados de Él, que Él venga sobre nosotros y seamos llenos, investidos de poder.
Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una misión, como por misericordia hoy día, yo estoy aquí delante de ustedes por la gracia y la misericordia de Dios, yo le pido al Señor, Señor, que tu presencia sea en mi vida. Que mis hermanos no me vean a mí, sino que te vean a ti. Yo me escondo allí, en la cruz de Cristo, porque yo no tengo nada bueno que presentarte, pero está a mi disposición mi corazón anhelante de tu presencia. El que exponga este mensaje eres tú, porque tú eres el maestro por excelencia. Yo soy simplemente un receptor, le digo, prendo la radio y tú colocas la tonada que tú quieres. Y tú hablarás al corazón, a ese corazón necesitado, a ese corazón que tú conoces cómo viene, cómo está su necesidad, y tú le sanarás, porque Él también es sanador, sanador de todo. Bueno, tengo una pregunta. Mire, hermanos, una reflexión, mejor dicho, una reflexión. Quiero que la hagan porque a mí el Señor me la hizo. A las 4 de la mañana desperté soñando varias cosas, como le puedo decir, que llegaba atrasada, que no llegaba aquí, que me había quedado dormida. No sabía cómo darle explicaciones a la hermana Lorena, ni al hermano Bobadilla, que no había venido, porque estaba nerviosa, preocupada toda la noche. Pero desperté con ese sueño, pero a la vez con una reflexión. El Espíritu Santo me habló y me dijo, me hizo recordar. En este momento no recuerdo el texto bíblico, o sea, dónde está, pero le voy a contar. Ustedes todos conocemos la historia de Pedro. ¿Quién era Pedro? ¿Cómo lo era? ¿Cómo actuaba él? Pero cómo amaba a su maestro. Entonces me hizo ver toda nuestra congregación y me hizo ver y me dijo, ¿qué hacía Pedro? Pedro, cuando caminaba en las calles, su sola sombra sanaba a los enfermos. La gente sacaba a los enfermos a las puertas y su sola sombra los sanaba. ¿Por qué los sanaba? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Él estaba empapado en el Espíritu Santo. Me hizo mirarme a mí, mi condición, los achaques que tengo. Y me hizo mirarnos a todos ustedes, con todo respeto, con todo amor se lo digo. Con todo respeto al siervo, a la sierva, a todos los que están aquí. ¿Por qué esta congregación está enferma? Porque hay en las listas de peticiones enfermedades terminales, enfermedades grandes, como nuestro hermano Quimbaya, como otras enfermedades más, enfermedades, espíritus de muerte. ¿Dónde estaba el espíritu de enfermedad? En la mujer que estaba encorvada. ¿Se acuerda? ¿Por qué, Gladys, estás enferma de las piernas, de las rodillas? ¿Saben por qué? Porque hemos menguado la comunión directa con el Espíritu Santo, con Dios. La hemos paralizado, la hemos detenido. No le damos la libertad al Espíritu Santo que obre los milagros, los prodigios que Él tiene para cada uno de nosotros. Porque tenemos poca comunión con Dios. Decimos que oramos 5 minutos y chao, me voy porque resulta que tengo que hacer algo. Pero no espero que Dios me hable, que Dios me llene de nuevo. Lo hemos limitado. Hemos limitado su poder.
Hemos limitado las manifestaciones del Espíritu Santo porque Él quiere, anhela hacer de nuevo en medio de este pueblo, de nosotros, hacer milagros. Porque está dispuesto a hacerlo, porque quiere hacerlo, quiere sanarnos, quiere darnos libertad del cautiverio, de la opresión, del espíritu de muerte, del espíritu de enfermedad que estamos viviendo. Y no le echemos la culpa al tiempo, que el tiempo está malo, que hace mucho frío, que tantas cosas. No. Medite en su corazón. No me responda a mí. Respóndaselo con honestidad y con sinceridad al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es la condición en este momento de su corazón? ¿Cuál es la relación que usted tiene con el Espíritu Santo? Lo hemos limitado, lo hemos encasillado, encuadrado. No, en este cuadradito tú tienes que estar. Tú no te mueves, tú no te manifiestas con los dones. Aquí, en este lugar, está plagado de dones. Como la iglesia de Corinto, que tenía los 9 dones, tenía todos los dones. Pero ¿qué había en ellos? No estoy hablando de nosotros, pero había inmoralidad, pecado de inmoralidad. Ya no se podían ahí manifestar. Pero ¿qué hay en nuestros corazones? Usted y Dios sabe el impedimento. ¿Cuál es el obstáculo que le impide a usted? ¿Será, no sé, las redes sociales? ¿Será un pecadito regalón que tiene allí oculto y no lo quiere soltar, como se dice? ¿Será a lo mejor la televisión? No lo sé. Pero una cosa quiero decirle, porque Dios me hizo esa reflexión a las 4 de la mañana a mí, y me dijo, exponlo. ¿Por qué hay tanta enfermedad? Me dijo. O simplemente gastamos la plata, el dinero y vamos y compramos un montón de remedios y no ponemos al Espíritu Santo primero como nuestro sanador, como el libertador de nuestras enfermedades. Si dice que allí en el madero de la cruz está escrito todos los decretos que estaban en contra de nuestras vidas. Allí tenemos que decirle, Satanás, ve a la cruz del Calvario y mira los decretos que estaban en contra de nuestras vidas. Cristo ya lo pagó. Él dice que se llevó a la cruz del Calvario nuestras rebeliones, nuestras soberbias y todas nuestras enfermedades. Y dice que por las llagas de Cristo hemos sido cubiertos. Por las llagas de Cristo somos sanados, somos curados. Entonces, ¿por qué estamos siendo vana la cruz de Cristo? ¿Por qué no hemos tomado en cuenta al Espíritu Santo? Y esto yo les pido, por favor, se los ruego. Porque a mí me lo dijo, yo tuve que pedirle perdón. De las 4 de la mañana no duermo pensando, pero no me interesa el dormir. ¿Sabe por qué? Porque me interesa que el día en que yo llegue a la presencia de Dios, yo pueda entrar con mis manos llenas. Que el Señor no me tenga que decir, apartaos, hacedores de maldad. No conozco. Pero Señor, si en tu nombre eché fuera demonios, si en tu nombre prediqué, si en tu nombre enseñé, apartaos de mí. Oh, Shizamalabasach. ¿Saben? Eso es lo más terrible. Por favor, les pido, vuelvan sus ojos al Espíritu Santo. Búsquenlo, conózcanlo más, porque yo me di cuenta que lo había conocido poco. Me había quedado en el pasado, en lo que recibí en el principio, en las manifestaciones, en todo. Y he estado retomando. Este curso que estoy dando ahora por misericordia, yo lo pasé hace años, pero muy vago. Pero ahora es profundo. Y yo he sido la más bendecida con él.
Soy la más bendecida con Él y con ustedes. Y estar aquí. Yo aprendo junto con ustedes, pero también me hago el autoanálisis yo primero. Porque yo primero tengo que dar cuenta a Dios y luego ustedes. Por eso yo les ruego en este momento que vuelvan sus ojos al Espíritu Santo y conózcanlo. Los discípulos conocieron a Jesús todo ese tiempo, los 3 años y medio que estuvo con Él. Lo conocieron y dedicaron su tiempo a conocerlo a Él. Pero ahora, nuestra iglesia, nosotros, en este momento, tenemos que conocer al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo, al Espíritu de adopción, porque Él nos adoptó como hijos suyos y clamamos, Abba Padre, Abba Padre. Amén. Vamos a orar. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a hacer una reflexión íntima y personal en este momento de lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando a cada uno de nosotros y poner por obra lo que estamos aprendiendo. Oh, amado Señor, amado Dios, porque usted es el amado de nuestras vidas. En esta hora, Padre, colocamos delante de su presencia nuestras debilidades, reconociéndonos que hemos fallado y que le fallamos diariamente, que no le hemos dado la importancia que necesita la tercera persona de la Trinidad, que lo conocemos poco, que no le hemos dado el valor suficiente y la importancia que Él tiene en nuestras vidas, en nuestra redención, en la creación, en formar nuestros corazones, nuestro carácter, nuestras vidas. Perdónenos, perdónenos, Padre, perdónenos, Hijo, perdónenos, Espíritu Santo. Pero hoy nos declaramos a buscarle. Queremos su ayuda, su guía, su dirección para buscarle, para conocerle plenamente, para tener una intimidad personal con usted, directamente con usted, Espíritu Santo. Yo quiero más de usted. Yo me sumerjo, como dice el bautismo, sumergirse en las profundas aguas. Yo me sumerjo en ese río de agua viva que dice Juan 7:37. Dice que los ríos, el que cree en mi nombre, ríos de agua viva fluirán de su ser. Yo quiero ser sumergida completamente en esas aguas salutíferas que son para nuestras vidas. Oh, ribasa la belleza, la barra bajanda la vallí. Oh, llena mi ascravasaya. Llena nuestros cántaros, Señor, en esta mañana. Llénanos de tu presencia, porque somos necesitados de ti. Haz de nuestras vidas un odre nuevo, un vino nuevo, un aceite nuevo. Oh Dios bendito, poderoso, yo te pido que en este momento tú impongas manos sobre los que no son bautizados y que los llenes de tu presencia, que los llenes de tu poder, Espíritu Santo de Dios. Bautízalos con tu poder y prepara los llamamientos que ellos tienen. Prepara a todos nuestros maestros, prepara todas nuestras vidas y ayúdanos a amarte con pasión, con devoción, a hacer tu obra con la llenura de tu Espíritu Santo, con tu presencia, que seamos verdaderamente hombres y mujeres llenos de tu presencia, fortalecidos. Y reprendo y ato toda hueste, toda potestad antagónica que se ha levantado en contra de nosotros, de este pueblo. Todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad, lo ato conforme a tu palabra. Escrito está que todo lo que yo atare en la tierra será atado en los cielos. Y lo que yo desatar en la tierra será desatado en los cielos.
Yo desato presencia de Dios, desato sanidad, desato llenura del Espíritu Santo en este lugar y en nuestras vidas, Padre. Oh, glorioso, glorioso. Oh, ribalda la ballenda, robajanda. Oh, shiza la barraba. Oh, Dios, derrama poder, derrama unción sobre estos jovencitos también, Padre. Derrama una unción poderosa, porque también tienen un llamado al ministerio. Oh, prepara sus corazones, a los pequeñitos también. Guárdalos en tu presencia y en el hueco de tu llaga ensangrentada. Oh, protégelos, Padre, protégelos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermano. Que el Señor les bendiga. El texto bíblico es Juan 7, 37 y 38.